compañeros, jueves 30 de enero de 2025, estamos en vivo por la pantalla de DNews y la noticia, la expectativa, el alivio que empieza a sentir el pueblo israelí, que empieza a sentir todo el mundo con un mínimo de sensibilidad humana ante lo que significa el avance de esta campaña de liberación de rehenes en el marco del acuerdo de cese del fuego alcanzado entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás. Hoy fueron liberados 3 nuevos rehenes israelíes, como había sido el compromiso anunciado ayer por el grupo Hamás, además de 5 ciudadanos tailandeses de ese grupo importante de tailandeses que estaban trabajando en la zona de los kibbutz donde se produjeron los brutales ataques del 7 de octubre de 2023. Liberaciones que ya hacen que 10 en total sean los rehenes israelíes liberados ya en este marco de acuerdo. ¿Por qué? Porque había empezado esto con la liberación de los primeros 3 civiles el domingo el domingo pasado, no, el anterior. Este fin de semana que pasó fueron liberadas 4 soldados, lo que ya hacía que llegáramos a 7, y ahora fueron liberados 3 rehenes más. Y una vez más, el grupo Hamás, más allá de todo el alivio que esto significa para el pueblo israelí, volvió a hacer su show de la muerte, su show del engaño. Volvió a demostrar que es una organización terrorista, que es un ejército, que está dispuesto a hacer cualquier cosa con los civiles palestinos y con los civiles israelíes. Porque este ejército terrorista, que desde hace meses trató de convencer al mundo que no eran terroristas, o que los terroristas ya no estaban más en Gaza, de que solo había civiles en Gaza siendo atacados salvajemente por el Estado sionista, como llaman ellos y sus aliados occidentales a Israel. Bueno, resulta que sí estaban, solamente que no se vestían con uniforme, se visten con uniforme para hacer estas presentaciones, estos shows realmente macabros cuando presentan a los rehenes antes de ser liberados, en medio de banderas palestinas y del grupo terrorista, y en medio de la devastación en la cual quedó Gaza, producto de la guerra que ellos decidieron iniciar. Vamos a ver el momento en el cual llegaban justamente los terroristas. Vas a ver a uno siempre grabando, lo ves todos en formación, y ahí está Agam Berger, que es la 5ª soldada. El fin de semana habían sido liberadas 4. Bueno, faltaba Agam. Y Agam fue liberada ahora, hace algunas horas. Vas a ir viendo cómo en todo momento primero le ponen el uniforme militar para mostrar que es una especie de intercambio de prisioneros, como si fuera una guerra entre justamente dos países, 2 ejércitos que se toman prisioneros. No, como si hubiera sido el secuestro de una rehén. Acá la vas a ver saludar a Agam, vas a ver que va a mostrar un diploma. Sí, es increíble. Les entregan a los rehenes diplomas de que fueron secuestrados por Hamás, les entregan souvenirs. Usted entiende lo que estamos hablando. Agam pasó 482 días secuestrada en Gaza en condiciones inhumanas, pasando... No sabemos qué tipo de vejaciones, pero muchas. Ya las había pasado el mismo día de su secuestro, junto a sus compañeras. Y ahora les entregan souvenirs, quieren tratar de convencer al mundo de un trato humanitario que supuestamente le habrían dado, y quieren convencer al mundo de que ella está contenta, de que está contenta porque la trataron bien, no de que está contenta porque va a volver a la vida después de 482 días prácticamente muerta en los túneles y en las casas del grupo terrorista Hamás. Y ahora lo que vas a ver es parte de esta puesta en escena, grabada desde otra cámara más alejada, que vas a ver cómo está todo dictado, cómo todo es una coreografía. Mira, el camarógrafo, ¿ves? De Hamás la está grabando y le dice, ahora saluda, y ella saluda. Y después vas a ver que le dice, no se va a ver en esta imagen, pero cada cosa que hizo Agam estaba siendo dictada previamente por sus captores que querían hacer esta puesta en escena, que la verdad que solamente sus cómplices la pueden creer como válida. Y hay cómplices que están en Gaza de todo lo que son estas puestas en escena y estos hechos aberrantes que viene haciendo Hamás. Y hay que hablar de la Cruz Roja, o por lo menos del papel de la Cruz Roja en Gaza. Porque lo que vemos aquí
es cómo los miembros de la Cruz Roja se prestan totalmente a este juego. Los miembros de la Cruz Roja que nunca hicieron ningún intento por ver a los rehenes en los 480 días que estuvieron en cautiverio, o si hicieron intentos, fueron bastante poco laboriosos en conseguirlo, porque ningún médico de la Cruz Roja vio a los rehenes hasta el momento de su liberación. Pero aparte se prestan a esto, muestran sus vehículos junto con las banderas de Hamás, se sientan en la mesa para firmar todo esto con los terroristas. Todo esto es parte del show que quiere mostrar justamente Hamás y que muchos organismos internacionales, muchos organismos de ayuda humanitaria terminan siendo cómplices de esta organización. Ellos te van a decir, bueno, no nos queda otra, Hamás es quien maneja Gaza. Si nosotros no tuviéramos cierta cooperación con Hamás, no podríamos operar en Gaza. Bueno, parece que no es solo cooperación o que no es solo algo inevitable para poder estar allí, sino en muchos casos bastante afinidad o por lo menos bastante coincidencia con la idea de Hamás de que básicamente este es un territorio explotado por Israel, no explotado por los propios terroristas de Hamás y de tantas otras organizaciones. Mientras hacía todo esto, Hamás seguía demostrando de qué estaba hecho y de qué está hecho. Porque lo que vas a ver ahora fíjate, esto es en el mismo momento, en la previa todavía no había salido Agam, aparece un niño y los terroristas le dan una ametralladora, por supuesto, y posan con el niño en la ametralladora detrás las consecuencias. Un edificio absolutamente devastado. Pero el mundo entiende, yo creo que el que no entendió ya es porque no le interesa. La guerra que tuvo que lidiar y que tuvo que comenzar Israel el 7 de octubre, o mejor dicho, a la que se tuvo que sumar Israel el 7 de octubre después del ataque de Hamás, es contra una organización que hace estas cosas. Es una organización que de repente se presenta como parte de la comunidad civil, que cuando hay un ataque israelí presenta la lista de los fallecidos por ese ataque, planteando que son todos civiles, no hay ningún combatiente nunca entre las personas que mueren como consecuencia de un ataque israelí, que siempre es un ataque contra una célula de Hamás, contra una bomba de Hamás, contra un lanzador de cohetes de Hamás, y que está dispuesto en definitiva a la destrucción de los niños gazatíes. No les importa la vida de los niños gazatíes, por eso les dan armas. Por eso les ponen armas, por eso los ubican en zonas muy delicadas, porque lo que les interesa es que los niños se conviertan en mártires y poder decirle al mundo, vieron, Israel mató a un niño. Cuando lo que hizo Israel fue atacar una célula terrorista que tiene niños palestinos porque ellos utilizan a los niños de esta manera. Esta es la realidad de esta guerra que, insisto, no la ve solamente el que no lo quiere ver. Mientras esto sucedía, por supuesto, Agam era entregada a la Cruz Roja y este es el momento en el cual la camioneta de la Cruz Roja ingresa a territorio israelí y Agam es, después de 482 días, recibida por quienes estuvieron buscándola todo este tiempo, quienes en muchos casos dieron la vida por tratar de rescatarla y quien ahora la reciben luego de este intercambio de prisioneros. Mejor dicho, intercambio, rehenes por el lado de Hamás, que libera rehenes israelíes, y por el lado de Israel, que libera prisioneros, algunos de ellos asesinos y terroristas, por el lado de los que están presos por sus vinculaciones con Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas. Lo que vas a ver ahora es, primero, este momento que es extraordinario, que es cuando la familia veía la aparición en imagen de Agam. La constatación definitiva de que Agam estaba viva y que Agam estaba emprendiendo su regreso a casa. Después de 482 días sin dormir, sin descansar, en una agonía que parecía que no iba a terminar, esta familia pudo ver que Agam volvía. Y Agam regresó porque lo que vas a ver ahora es el momento del reencuentro. Yo no sé si esto tiene audio, a ver si podemos escuchar o el video fue suministrado sin audio. Pero escuchemos. אנחנו פה ולא עוזבים אותך לעולם, לנצח. הבטחה של אימא, הבטחה של אימא. טוב.
La chapita que dice "Bring them home", tráiganlos a casa. Una chapita que estuvo recorriendo el mundo y convirtiéndose en un símbolo, ¿no? Imposible ponerse en la piel de lo que vivieron estos padres y esa hija en estos 482 días, y mucho menos de lo que significa después de eso poder reencontrarse. Algo con lo que evidentemente deben haber soñado cada minuto de su vida en estos 482 días. Y hubo otro reencuentro también muy especial y muy emotivo. Agam era parte de estos soldados que estaban custodiando un cuartel cercano a la Franja de Gaza cuando fueron sorprendidos por los terroristas el 7 de octubre. 4 de esos soldados habían sido liberadas el fin de semana. Bueno, aquí ves el momento en donde esas 4 soldados se reencuentran con Agam en un hospital, ya en territorio israelí. Obviamente la emoción indescriptible de las 5 que fueron secuestradas, que estaban custodiando el mismo cuartel juntas, que eran amigas en muchos casos, que fueron secuestrados juntas, pero que estuvieron en muchos momentos por separado durante el horror de su cautiverio en Gaza. Esto es lo que pasaba con la liberación de Agam Berger, la soldado que fue liberada hoy y que allí ves cómo vuelve a encontrarse con sus compañeras. Pero también fueron liberados hoy 2 civiles. Una era la civil que faltaba liberar en el marco del acuerdo que había incumplido este fin de semana, porque tenía que liberarla y no la liberó el fin de semana jamás. Lo compensa con la liberación hoy de Arbel Yehud. Arbel Yehud es liberada junto con Gadi Moses. Y acá podés ver una imagen de la madrugada que difunde la Yihad Islámica, porque estaban en manos de esta otra organización que es la Yihad Islámica, prima hermana de Hamas, que es el momento en el cual Gadi y Arbel se reencuentran en la previa a ser trasladados hasta donde fueron entregados a la Cruz Roja. Importante, los 2 son del Kibbutz Nir Oz, que fue directamente devastado, destruido hasta sus cenizas por los terroristas de Hamas. Por eso se conocían y por eso ese momento. Y este es el momento en el cual Arbel, en medio de este horror, es trasladada a la Cruz Roja. Vos fijate lo que es esta situación. Esta turba de jóvenes, de terroristas, de civiles cargados de odio y de violencia, que tratan de tocarla, de agredirla. Y estos hombres terroristas, muchos de ellos miembros de la Yihad Islámica, otros miembros de Hamas, rodeándola, acosándola, haciéndole sentir el rigor, el miedo, el temblor en el cuerpo, hasta el último momento de su cautiverio. Una escena diferente de la que veíamos antes. Esto forma parte también del descontrol que se vivió en este lugar y en esta situación. En parte porque la Yihad Islámica tiene menos infraestructura de la que tiene Hamas para organizar este tipo de puestas en escena. Bueno, esto generó obviamente muchísima indignación en Israel. Tenemos el momento del ingreso, también lo que pasaba con Gadi Moses, este hombre de 80 años, que también es una situación muy similar. Hamas recién ayer confirmó que él iba a ser el tercer liberado de hoy. Ves una situación similar. El caos absoluto que se vivió. Afortunadamente, tanto Gadi como Yehud, más allá de este bochorno realmente protagonizado por estas 2 organizaciones terroristas, ya se encuentran en Israel en contacto, reencontrados con sus familias. Quiero que veas el mensaje que publicaba el presidente de Israel, Isaac Herzog,
Bueno, esto es las imágenes de los 5 israelíes, esto es importante también, los 5 tailandeses, que fueron liberados hoy. Los ves allí, trabajadores que estaban en la zona donde justamente se produjo el ataque de Hamás. Bueno, esto es importante. Este es un acuerdo en paralelo. Obviamente Israel negocia por sus ciudadanos. Estos no son ciudadanos israelíes. Ahí interviene directamente el gobierno tailandés, que busca obviamente sumar sus esfuerzos con los de Israel para conseguir su liberación. Pero quiero que veas el mensaje de Herzog, del presidente de Israel, que básicamente lo que decía es que Israel no iba a tolerar que jamás continuara haciendo esto que estás viendo aquí. Que en estas liberaciones, porque quedan todavía por lo menos 15 rehenes más con vida que tienen que liberar, además de los 8 cuerpos que tiene que entregar. Y el mensaje fue claro, y te lo voy a leer, que dice lo siguiente. Las escenas de abuso y terror hacia las rehenes mientras se encontraban rumbo a ser trasladadas a la Cruz Roja fueron horripilantes, pero estamos conmovidos hasta las lágrimas por el regreso tras el cautiverio de Agam Berger, Arbel Yehud y Gadi Moses, junto con los 5 ciudadanos israelíes, tailandeses. Agam fue tomada de forma brutal de Nahal Oz y ahora ya ha podido reunirse junto a sus amigas, las otras jóvenes combatientes que estaban haciendo el servicio militar y que fueron devueltas el pasado sábado. Importante esto porque Arbel, además, fue... Ahí está el mensaje que decíamos de Herzog, ¿no? Lo que comentábamos recién. Quiero leer esto que dice después Herzog. Dice, Agam fue brutalmente capturada en Nahal Oz, bueno, ya se reunió con sus compañeras. Arbel, la civil, Arbel Yehud, fue sacada cruelmente del kibutz Nir Oz, junto con su compañero Ariel Cunio. Ariel Cunio, argentino, que permanece en cautiverio. Y hay obviamente mucha expectativa en la Argentina por la posibilidad de que Ariel Cunio pueda justamente ser liberado. Su hermano Dolev fue asesinado en el atroz ataque del kibutz. Y Gadi, cuya pareja, Efrat Katz, fue asesinada, celebró su 80 cumpleaños en cautiverio. Sus hijos y sus nietos esperan ansiosamente su regreso. Esto es parte de lo que podríamos llamar como esta mezcla de sensaciones que están viviendo hoy los israelíes, que está viviendo hoy todo el mundo occidental, que se solidariza, por supuesto, con estos seres humanos que fueron secuestrados por ser judíos, uno podría decir, por ser percibidos al menos como occidentales, como blancos occidentales, porque esta es la lógica con la cual operan estas organizaciones terroristas, y que finalmente pueden regresar en medio, obviamente, de muchísimo dolor. Y para entender lo que tuvieron que vivir estas jóvenes, sobre todo, en cautiverio, es importante, me parece, escuchar a otra de las rehenes. Una rehén que tuvo, si se le puede llamar suerte, pero evidentemente tuvo la suerte, de ser liberada mucho antes, en noviembre, en el marco de la primera tregua que firmaron Israel y Hamás, que permitió la liberación de cerca de 100 rehenes. Estamos hablando de Amit Sousana, que habló en estos días, que contó el horror que tuvo que pasar estando en cautiverio por Hamás. Quiero que escuches la primera parte de este testimonio. אחד המחבלים קרא לעצמו אמיר, הם אמרו שהוא הכי חביב כאילו מהמחבלים, והוא גם הבת שלו הקטנה טופלה בבית חולים הדסה, היה לה סרטן בעין, ובעצם הצלנו את החיים שלה. והם כל הזמן היו מדברים על זה, כאילו... המחבלים? כן, איזה רופאים יש בישראל. דווקא האיש הזה יתגלה עוד מעט כאכזרי במיוחד. אז אני מסתכלת על אמיר, ואני אומרת לו, כאילו, אני לוחשת לו, פליז, כאילו, מסתכלת לו בעיניים, אומרת לו, פליז, כאילו, שיפסיק את זה.
והרס"פ מרביץ לי עם האקדח כאילו פה, ואני שומעת אותו אומר משהו כמו, זהו, לא אכפת לי, אני זורק אותה, אני מעיף אותה מפה, אני הורג, כאילו כאלה, בערבית. אבל אתה מבין, אתה מבין. פתאום הם מזיזים דברים, שתי קורסאות שהיו בסלון, הם הרחיקו אותם, הביאו שני מקלות, ופשוט קשרו אותי שאני אזוקה בידיים וברגליים, כמו עוף שבגריל כזה, המקלות ככה, ואני קשורה למקל אחד בידיים, למקל אחד ברגליים, ותלויה הפוך, עם מסקן טייפ על הפנים, ואמיר בא עם מקל ענק, כאילו מעץ, ממש מקל ענק, ומכה אותי כאילו בעיקר בכפות רגליים, ואני לא מבינה, כאילו, אני לא הבנתי. מסתבר בדיעבד שהם חשדו שאני קצינה. Este era el trato que recibían. Como si fuera un pollo asándose. Directamente fue la comparación que le surgió a Amit para contar la tortura a la que era sometida. Ustedes se acuerdan, ayer era uno de los rostros del día que presentamos, Mariela Castro, hija de Raúl Castro, que mostrando las imágenes de la liberación de las rehenes que fueron liberadas el sábado, hablaba de la reivindicación de Hamás, de cómo Hamás demostraba ser una organización muy civilizada y de las rehenes sionistas a quienes deshumanizaba y lo bien que la trataron a pesar de cómo los sionistas matan a los palestinos. Este era el relato de Mariela Castro, insisto, hija de Raúl Castro, que se proclama feminista. Bueno, ahora Amit se animó a hablar de una de las cosas más sensibles, más difíciles, que son las violaciones a las cuales la sometían estos terroristas. Escúchala. בכל זאת, הייתה תקיפה מינית חמורה, תחת איומי אקדח, כאילו, זה מה שקרה שם. ואני זוכרת שאני עומדת שם, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עמית, זה קורה. הנה, זה קורה, מה שידעת, מה שפחדת, הנה, עכשיו זה קורה. למה את לא בוכה? איך את לא בהיסטריה? איך את, כאילו... רוב הייתי בדיאלוג עם עצמי, כאילו, ככה מרגישים. כשזה נגמר, אז כזה... זה היה נורא, אני זוכרת, התיישבתי על המיטה, וכאילו, ממש בכיתי, ולא יכולתי להסתכל עליו. זה היה כנראה, הוא רצה לעשות את זה מוקדם, לפני שהחברים שלו באים, וכנראה זה כבר היה... ואסור לבכות, והוא בא אליי, למה את בוכה? אני לא חבר שלך יותר כזה, אני לא טוב, ולא יכולתי להסתכל עליו, לא רציתי לשחק יותר את המשחק, שתהייתי ככה, תפסתי את עצמי, פשוט בכיתי. Esto es lo que les pasó, lo que les hicieron a estas jóvenes que están siendo liberadas. Algunas, como Amit, se animan a hablar, a contar, otras lógicamente no se animan a contar, no quieren contar, no pueden quizás, no pueden, pero porque su propia salud mental para preservarse la lleva a no revivir de alguna manera lo que pasaron en ese cautiverio y seguramente hay muchas cosas que ninguna de todas ellas contará. Lo mismo que los hombres, pero hay un ensañamiento particular con la mujer porque hay un desprecio particularmente hacia la mujer israelí, hacia la mujer occidental, entre otras cosas por la libertad que goza la mujer occidental. Lo terrible de estas organizaciones que se muestran muy religiosas es que para muchas de ellas, citando incluso en algunos casos al Corán, la violación de mujeres occidentales, de mujeres no musulmanas, está incluso hasta permitido, porque ellos consideran que es una forma de castigar a ese enemigo al que quieren destruir. No es territorio lo que está en discusión. Es algo mucho más profundo y mucho más difícil de cambiar porque está en la conciencia de mucha gente que termina avalando este tipo de horrores. Estamos obviamente ante un cambio de era, sin la presión ejercida por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump. Difícilmente se hubiera llegado tan rápidamente a este acuerdo que está permitiendo que ya 10 rehenes sean liberadas y que otros 23, 15 de ellos con vida, vayan a ser liberados en las próximas semanas. Ese cambio de época, esa presión que está llegando mucho más fuerte desde Washington DC, quedó clara de vuelta ayer con dos medidas que tomó la administración Donald Trump. Primero, detener
el envío de fondos a Gaza. Fondos que ya sabemos, quedó demostrado, terminan siempre en manos de Hamas. Escuchá lo que decía Trump ayer. In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that? No solo habló aquí de Trump de la importancia y la necesidad de detener el envío de fondos a Hamas, sino que también se refirió a algo central, que es empezar a tomar medidas mucho más contundentes con los cómplices occidentales de estas organizaciones terroristas. Los que, por ejemplo, en los campus universitarios de Estados Unidos enarbolaban la bandera de Hamas, la bandera de Hezbollah, reivindicaban las atrocidades del 7 de octubre, impedían el ingreso a los campus de los estudiantes y profesores judíos. Bueno, ayer la administración Trump termina de firmar una orden ejecutiva que lo que hace es esencialmente generar las condiciones para expulsar del país a todos, o revocar las visas y por lo tanto expulsar del país, de todos los que tienen visas de estudiantes, es decir, que vienen de distintos lugares del mundo sin ser residentes ni ciudadanos estadounidenses, a estudiar en las prestigiosas universidades de Estados Unidos y que terminan apoyando estas organizaciones que quieren la destrucción de Estados Unidos, de Israel, de todo Occidente. Bueno, eso ya lo había anticipado en campaña, lo cumplió ayer con la orden ejecutiva. Recordemos justamente lo que decía sobre este tema en la campaña. Hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. Está claro, en una promesa que había hecho en la campaña, la cumplió a través de esta orden ejecutiva. Es todo un mensaje también, más allá de aquellos que se han expulsado, incluso para los propios estadounidenses que quieran sumarse a estas protestas. Hay un cambio de época y me parece que si algo dejó en claro la firma de este acuerdo, si algo dejó en claro la forma en la cual Israel encaró esta guerra contra Hamas, contra Irán, contra Hezbollah, es que contra estas organizaciones no hay más alternativa que el uso de la fuerza. No se puede combatir a organizaciones que tienen como objetivo la destrucción tuya, como judío, tuya como israelí, tuya como estadounidense o tuya como occidental. La única vía posible es el uso de la fuerza. Todos los relatos que hablan, no porque la diplomacia, porque los esfuerzos, porque ser abiertos, eso termina sencillamente alimentando a estas organizaciones que solo conocen el rigor de la fuerza, y esto ha quedado demostrado con Hamas, que más allá de todo este proceso sigue en pie y va a seguir siendo una amenaza para Israel, que una vez que concluya este cese del fuego tendrá que ver cómo hacer para que esta amenaza esté lo más contenida posible, que jamás no pueda volver a lastimar a Israel como lo hizo.